este vendría a ser el recto, la última parte del recto. A este nivel estarían las hemorroides externas. Este es el límite entre la piel perianal y el conducto anal, y dentro del conducto anal están las hemorroides internas. Entonces puede haber hemorroides internas y hemorroides externas. Las hemorroides externas se ven a simple vista. Para ver las hemorroides internas hay que colocar un anoscopio o una cánula que permita visualizar la última parte del conducto anal. Excelente. Uno podría definir entonces que todos tenemos venas hemorroidales entonces, y esto podría ser como unas varices de estas venas hemorroidales, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo Bien, que pasa es que, bueno, uno podría también decir que, digamos, aunque no haya dilataciones varicosas, hay venas hemorroidales. Es decir, cuando uno habla de varices, está hablando de venas de los miembros inferiores dilatadas. Cuando uno habla de hemorroides, no necesariamente están dilatadas, pueden ser normales y son hemorroides. excelente. Bueno, ¿se sabe qué causa esta patología, chicos? Sí, en general lo que se sabe es que es una patología de la bipedestación. Los animales cuadrúpedos no tienen enfermedad hemorroidaria. Tienen venas hemorroidales, pero no tienen enfermedad hemorroidaria. Es una patología de la bipedestación y lo agravan algunos, digamos, algunas condiciones como la obesidad, la constipación, Embarazo. el embarazo, aporta la doctora Bianchi, algunos hábitos dietarios también pueden exacerbarlas, el exceso de algún tipo de alimentos, picantes, café, bebidas alcohólicas, puede provocar que estas venas se vayan dilatando. Pero todo lo que aumente la presión dentro del abdomen, todo lo que aumente la presión dentro del abdomen, como un embarazo o como el sobrepeso o la obesidad, puede hacer que estas venas, digamos, por el lentecimiento de la circulación, se dilaten y obviamente a medida que se van dilatando van pasando de grado 1 a 4 y si bien, como decía, las hemorroides de grado 1 o 2 pueden dar más síntomas que una grado 3, en general los síntomas se van agravando con el aumento del tamaño. Y la edad. Bien. Y la edad, Y, porque el 50% mayor de 40 años tiene por ahí hemorroides y se manifiesta con algún tipo de esta sintomatología que después vamos a definir cuál es. Así que eso también influiría. Porque hay una alteración en el tejido conectivo que mantiene estas hemorroides internas ahí adentro y cuando ese tejido conectivo se altera empiezan a prolapsar y bien. darse Eso le iba a preguntar justamente la prevalencia que tiene esta patología. es una de las patologías más frecuentes de consulta proctológica, si no la más frecuente. Es lo primero que habría que descartar cuando uno tiene proctorragia, que es el sangrado a nivel del recto. Así que sí, es una de las más frecuentes. Bien. Y viene de la mano de la siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiestan o cómo se pueden manifestar y qué complicaciones pueden tener esta patología? El síntoma más frecuente, en general hay una cuestión que hay que tener claro, que la hemorroides en general no duele. El paciente que tiene hemorroides, digamos, no necesariamente tiene dolor. Las hemorroides, el síntoma que producen es el sangrado. Y el sangrado es lo que se llama sangrado o proctorragia. Proctorragia es sangrado a través del recto. Y es la proctorragia conocida como proctorragia terminal, porque es el sangrado de la última porción del intestino y característicamente es una sangre roja, rutilante, que se produce generalmente sobre el final de la deposición, donde la sangre no viene mezclada con el contenido intestinal o con la materia fecal, sino que generalmente gotea sobre el final de la exposición o ensucia la materia fecal o el papel en el momento de higienizarse. Y habitualmente no duele. Cuando hay sangrado y dolor, hay que pensar en alguna otra cosa que después podemos charlar, y cuando hay solo dolor, generalmente no es por hemorroides. Las hemorroides cuando duelen es porque tienen alguna complicación, que esa es un poco tu pregunta, ¿no? Y las complicaciones de las hemorroides sí pueden doler. La más frecuente es la trombosis hemorroidaria, cuando esa sangre que corre por la vena se coagula, por alguna razón la sangre circula con lentitud y cuando la sangre circula con lentitud se produce un coágulo dentro del vaso. ¿Por qué puede circular con lentitud? Por un esfuerzo defecatorio, por estar mucho tiempo sentado, porque aumente mucho, por alguna razón, la presión intraabdominal,
puede ser a veces por un esfuerzo, digamos, la gente dice levanté un peso, corrí un mueble, ir de cuerpo duro, hacer un esfuerzo defecatorio importante, la constipación, eso, digamos, a veces el estrés también, y a veces no se sabe por qué, pero es rara el individuo que a lo largo de su vida no tuvo un episodio de trombosis hemorroidaria, que es cuando se hace un coágulo. Y habitualmente lo que se ve es un bulto, la gente a veces dice tengo un grano, o tengo una aceituna, o tengo una pelota que me duele, me apareció de golpe. Bueno, eso suele ser una trombosis hemorroidaria, que Un es, bulto azulado en el margen del ano, doloroso. claro, realmente tiene ese color violáceo, azulado. Y cuando esta trombosis es generalizada y se produce una trombosis de todas las venas hemorroidarias y se prolapsan y se salen para afuera, a veces eso es lo que se conoce como fluxión, que es un grado más avanzado de trombosis, que es un cuadro todavía mucho más doloroso, más florido, y que son, digamos, cuando una hemorroides duele, habitualmente es porque hay una de estas dos cosas, si no la hemorroides sangra y no duele. Bien, bien, perfecto. Bueno, tengo una pregunta muy popular. Si es verdad que las dietas empeoran y tanto el consumo de alcohol, picantes, empeora todo el tema hemorroidal o no tiene nada que ver y es solo un mito. No, suelen empeorar, suelen empeorar. Normalmente le recomendamos a los pacientes que tienen síntomas hemorroidarios que limiten la ingesta de café, alcohol y picantes y todo lo que tenga picantes, embutidos, etcétera. Eh, Ante una complicación aguda como una trombosis o una fluxión, podemos incluso recomendar que suspendan absolutamente ese tipo de alimentos o de infusiones. Pero el paciente que tiene una enfermedad hemorroidaria no tan grave, generalmente recomendamos reducir, limitar y no exagerar o no abusar de ese tipo de cosas. De hecho, la primera línea de tratamiento es mejoras en la dieta, Es lo que se llama higiénico dietético. mejorar el hábito evacuatorio y la dieta. Es la primera línea de tratamiento para cualquier grado hemorroidal, se comienza con eso. Hay pacientes que tienen hemorroides muy avanzadas que pueden tener dolor, ¿no? Cuando el paciente cada vez que evacúa tiene un prolapso hemorroidario importante y esas hemorroides quedan afuera, puede tener dolor también, pero generalmente la hemorroides duele o cuando se trombosa, o cuando hay una fluxión, o cuando tiene un prolapso y salen para afuera y cuesta reintroducirlas. Si no, normalmente, como decíamos, no duele. Ok, me quedó clarísimo. ¿Y cómo es el tratamiento de esta patología y cuándo se deberían operar? Bueno, esta es una pregunta muy común. El tratamiento, como dijo la doctora Bianchi, empieza con un tratamiento higiénico dietético, básicamente, digamos, limitando la ingesta de estos alimentos que mencionábamos Fluidos, y líquidos, tomar mucho líquido, tratar de hacer una dieta que favorezca una evacuación sin esfuerzo, digamos, rica en fibras. rica en fibras, evitar la constipación. Muchas veces los pacientes que tienen hemorroides tienen constipación o tienen también un síndrome de intestino irritable, donde se asocia la diarrea y la constipación. Entonces, a veces hay que tratar, digamos, la hemorroides, pues muchas veces consecuencia también del síndrome de intestino irritable. Entonces, tratando el síndrome de intestino irritable, mejoran los síntomas hemorroidarios. Eh, bueno, a veces, digamos, cuando con estas medidas muchas veces los pacientes mejoran. Cuando no mejoran, hay que recurrir a algún flebotónico, que es medicación que tiende a favorecer la contractilidad de las paredes venosas y mejor, de esta manera las venas, al estar menos dilatadas. Hay una ley física que dice que un fluido, cuanto más ancho es el diámetro del tubo por el que circula, más lenta es la velocidad. Entonces, cuando Sí. aumenta la circulación dentro de la vena y esto reduce la sintomatología. Y bueno, estos flebotónicos lo que tienden es a eso, ¿no? Habitualmente es la diosmina o, digamos, es la que más utilizamos, la medicación que más utilizamos en sus distintas formas comerciales.
¿Cuándo Ok. operarla? En general, no sé, Romy, si querés agregar algo respecto al tratamiento médico. No, básicamente esas tres cosas, ¿no? Mejorar el hábito evacuatorio, los fluidos y la dieta rica en fibras es lo que indicamos habitualmente. Y es muy importante que esto, o sea, que hagan la consulta, ¿no? El examen físico es primordial, porque no todo sangrado va a ser hemorroidal, no todo sangrado o hemorroides solamente se indica el tratamiento médico, así que la consulta es importante para determinar cuánto es el tratamiento médico y si va a requerir después de algún tipo de tratamiento quirúrgico o no. Así que la consulta es importante. Sí, es fundamental porque si bien la proctorragia, nosotros dijimos que la causa más frecuente es la hemorroides, pero una causa que no es tampoco infrecuente puede tener con alguna enfermedad que puede tener consecuencias graves como algún tumor o algún pólipo. Entonces la consulta es clave. El único que puede decir si son hemorroides o no es el médico que hace un tacto rectal y un examen proctológico, ¿no? El examen proctológico incluye la inspección, el tacto rectal, la anoscopía y la rectoscopía. Y este examen proctológico completo es lo único que pone el sello de hemorroides. Y que Eso ahí es está un claro, ¿no? poco, Porque muchas veces el sangrado se interpreta que es hemorroidal y muchas veces uno deja pasar meses o años, una patología Bueno, importante para tratar y estoy de y que acuerdo. ahí es un poco donde se conecta la proctología con la gastroenterología, porque también está el punto de a qué paciente con proctorragia indicaríamos ahí la colonoscopía, o qué paciente que por más de que tenga hemorroides, entonces hacer una historia clínica detallada es importante, los antecedentes del paciente, enfermedades previas, si hizo tratamiento previo. Tenemos en cuenta bastantes cosas en la consulta médica y de ahí que va a salir si el paciente, por más de que tenga hemorroides, va a requerir o no el estudio que es la videocolonoscopia. sí, en general estamos viendo cada vez con más frecuencia enfermedades, digamos, Asociadas. asociadas a las hemorroides. Pacientes pueden tener hemorroides, que es algo muy común, y además tener un pólipo o un tumor. Y realmente la gente, muchas veces gente joven, porque el padre, el tío, el abuelo, un amigo tuvo hemorroides y hablan en el trabajo o en el club, yo no, me sangró, tuve hemorroides y dice, ¿qué tomaste? Tal pastilla y creen que todo es hemorroides y así es como a veces vemos llegar pacientes con cuadros muy avanzados porque no, por omitir la consulta, digamos, ¿no? Sí, es penosa la situación. Sí. Y el tema de la cirugía, Bueno, la cirugía, nosotros siempre decimos o por lo menos yo lo que siempre digo, que nadie se muere de hemorroides, pero sí uno puede tener una complicación grave si creyó que tenía hemorroides y tenía otra cosa, entonces la consulta es fundamental. Pero como nadie se muere de hemorroides, la indicación de la cirugía de hemorroides muchas veces la hace el propio paciente. Digamos. Nosotros al paciente le decimos, bueno, el problema es este, descartamos cualquier otra cosa, son hemorroides, vamos a empezar con el tratamiento. Si el paciente no mejora con el tratamiento, bueno, eso lo acerca mucho a la cirugía. Y aún cuando mejora con el tratamiento, si el paciente no está dispuesto a seguir toda su vida con una dieta o cuidándose del alcohol, los picantes, etcétera, tomando un venotónico todas las mañanas, muchas veces por más que responda al tratamiento médico, hay pacientes que requieren de un tratamiento quirúrgico y bueno, hay pacientes que aún no respondiendo al tratamiento, aún no queriendo el tratamiento, no se quieren operar. Bueno, es una decisión de cada uno. Pero sí, lo que planteamos es que el paciente que tiene mucha sintomatología hemorroidaria y no responde, la cirugía soluciona el problema. La cirugía ok. realmente a veces es un mal recuerdo para muchos pacientes porque obviamente el posoperatorio de la cirugía de hemorroides, como cualquier cirugía en una zona húmeda donde digamos, no se puede desfuncionalizar porque hay que evacuar el intestino y eso va a doler durante el posoperatorio, pero más allá de esos días de posoperatorio que quizá puedan ser un poco traumáticos, la cirugía brinda una solución definitiva en los casos donde el paciente lo pide porque no, digamos, su calidad de vida no mejora con las medidas anteriores, ¿no?